creación pues de un compañero nuestro de estas actividades literarias, el maestro Jorge Andrade, quien hoy nos ofrece, nos comparte junto con María Luz Olivares y Jaime Velázquez Arellano, pues sus Reflejos de Ilusión, que es un libro de poemas, y como les comentaba es un trabajo de creación realizado pues en este lugar, en Veracruz, y un trabajo hecho en los talleres. Ya lo presentaré a ustedes. Yo simplemente quiero darles la bienvenida tanto al público como a los presentadores y pues desearles que tengamos una tarde feliz. ¿Quién iniciaría de ustedes? Bueno, entonces vamos a ceder el micrófono en primer término al maestro Jaime Velázquez Arellano. De Jaime, pues muchos de ustedes ya lo conocen, él tiene una trayectoria literaria vasta. Quizás entre las cuestiones que más destacan en su trabajo es el haber sido colaborador de Vuelta hace algunos ayeres, y en lo que a mí me corresponde, años que llevo de conocerlo, en el que él tiene una labor como promotor y como guía a través de los talleres donde se trabaja creación pues de una manera disciplinada, abierta, donde él gestiona, colabora, provoca de los talleristas que se generen mejores productos literarios. Así que Jaime, bienvenido y tienes la palabra. Gracias. Me gustó esa última palabra de provoca, porque sí, soy un provocador, pero luego hay gente que no entiende y se enoja. Esto de la revista Vuelta, ya actualmente nadie sabe qué es eso, porque ya pasaron muchos años, ¿no? Es una revista que ahora se llama Letras Libres, que posiblemente sí la hayan visto en los puestos de periódicos y eso. No es lo mismo, pero bueno, pues es el producto que siguió aquella vieja revista. Hay unos datos que me gustaría darles antes de lo que ha estado pasando este año. En mayo convocamos una lectura de poetas de una cosa que se llama Palabra en el Mundo. Es una organización, lo convoca una organización que año con año hace esto, en mayo, y que se hace en muchos países. De repente son, no sé, 60 países, y entre cada país pues un montón de grupos. Todos, esto funciona porque son independientes, es decir, no se obedece a una directriz, ¿no? Cada quien hace lo que se le ocurre. Entonces lo que hicimos en mayo fue invitar a poetas de Coatzacoalcos, de Orizaba, de Jalapa, de aquí de Veracruz. Entonces muchos que dijeron que iban a venir no pudieron, otros no sé, no quisieron. De todos modos fueron más de 20 poetas que estuvimos en una biblioteca leyendo poemas. Somos nuestro propio público, ¿no? O sea, poetas oyendo lo que leen poetas. Y eso es muy satisfactorio, porque implica un gasto. O sea, cada quien se paga sus pasajes, su cena, su comida, lo que tenga que hacer. Y aún así asisten. O sea, no hay un financiamiento o un patrocinio, etc. Entonces eso es muy bueno.
En el año 2010, para conmemorar lo del bicentenario y centenario, el IBEC invitó, organizado por María Hernández Arellano, organizó una cosa de estas, lecturas, y ahí vinieron poetas de Latinoamérica y de México, de diferentes regiones de México, etc. Entonces fueron varios días de lecturas en horarios de mañana y tarde. Y lo estoy recordando porque en estos días, hace 2 o 3 días, se hizo una cosa igual en Salamanca, en España. Entonces algunos de los que participaron este año ahí estuvieron aquí en Veracruz. Entonces me dio la idea de que los poetas son los más listos de los escritores, porque los invitan a todos lados, se la pasan viajando, se la pasan conociendo gente y lugares, y entonces pues se la pasan muy bien, ¿no? Y además leen un poquito, no se gastan mucho, no son como los cantantes, ¿no? Bueno, los que ustedes saben que cantantes populares que tienen que cantar 2 horas, Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? Que no se quiere estar más de 2 horas cantando. Bueno, los poetas leen un poco nada más, y se bajan y sube otro y lee, entonces es mucho más descansado ser poeta que ser cantante. Todo esto viene a cuento porque el desarrollo de la poesía en Veracruz ha sido lento pero constante. Hace unos casi 30 años, 28 años, cuando se estableció el IBEC, había que buscar poetas abajo de las piedras, ¿no? Había uno por allí, otro por allá. El más famoso de esa época pues es Ignacio García. Había otros 2 o 3. Había uno que luego ya se murió, le decían el niño beethoveniano, José Rafael Bravo Mesa, etc. O sea, ahí obviamente han pasado casi 30 años, ha habido muchos cambios, pero lo que da gusto es que ha aumentado la cantidad de poetas que están haciendo actividades poéticas. O sea, presentan sus revistas, sus obras. Por ejemplo, hace unos días el hijo de Luzma, Ramón Olivares, amigos de él, hicieron una presentación en el centro de Veracruz, en una cafetería, y han hecho varias de esas, y ahí pues hay un núcleo, no sé, de 6 o más personas que están escribiendo poesía. Entonces, pues no somos noticia de los periódicos, ¿no? No vamos a salir nunca en primera plana. Tendríamos que llamarnos Peña Nieto o Duarte para que nos atacaran en los periódicos, ¿no? Pero preferimos ser discretos y no andar haciendo tantas tonterías. La tontería tiene que ver sobre todo con Peña Nieto. En el principio de su gobierno hizo muchas cosas, ¿no? Privatizó, hizo leyes y todo eso, y han pasado 2 o 3 años y actualmente ya casi no hace nada. Entonces, pienso que ahora se aburren mucho, se la pasan viajando y durmiendo en los aviones. Bueno, la política, la poesía, la cultura están unidas, pero al mismo tiempo están separadas. Entonces, lo que hacen las personas que se dedican a esto, pues merecen el aplauso y pues la consideración de todos nosotros, ¿no? No por nada, Díaz Mirón tenía una estatua y un monumento mucho más grande que Ávila Camacho, por ejemplo, ¿no? Había que ponerlos juntos para darse cuenta que Díaz Mirón fue más importante para no sé qué gobernantes. Hizo una estatua más grande que la de Ávila Camacho. Ahora, ya después hicieron la de Luis Cortines, Miguel Alemán, etc. De todos modos, el poeta sigue ganando. Este es el segundo libro
Jorge Andrade, y es sumamente importante porque lo estaba releyendo cuando no sé cuántas veces, porque me tocó escribir lo que dice aquí atrás. Entonces lo voy a leer y luego trato de descifrar qué fue lo que traté de decir. Dice: un poeta del siglo XIV vio ninfas surgir de un lago de aguas cristalinas. No sé si algunos están siguiendo la serie que está pasando en televisión española, que se llama Carlos, el emperador, Carlos I de España, el quinto, ¿no?, de Alemania, que está pésimamente hecha en cuanto a historia, ¿no? Cuando llega Carlos a España, él no sabía español, había sido educado por su abuelo, su padre, todo eso eran entre Holanda, Austria, Alemania, entonces no sabía español. El que le enseñó español fue que estoy mencionando aquí casualmente, que se llama Garcilaso de la Vega. Garcilaso fue un poeta militar. Entonces, en las campañas de Carlos, le iba enseñando el español. Entonces, en la serie que estamos viendo ahora en televisión española, eso se lo brincan. O sea, se ahorran al traductor, a tal, igual se ahorran con Hernán Cortés, que está apareciendo, y por eso yo, que soy masoquista, lo veo, porque es espantoso, ¿no? La toma de Tenochtitlan se la brinca, ¿no? Entonces da 3 espadazos y ya ganamos los españoles, etc. Es tremendo. Un poeta del siglo XIV, que es Garcilaso de la Vega, vio ninfas surgir de un lago de aguas cristalinas en un bosque español. Otro poeta vio un centauro en un lago mexicano al final del siglo XIX. Ese se llama Luis de Urbina, no sé los nombres para no ser tocante, pero Luis de Urbina fue de los poetas del Porfiriato, ¿no?, que estuvieron trabajando, haciendo poesía, o sea, padeciendo a Porfirio Díaz, como nosotros padecemos a algunos gobernantes, sin que fuera importante, ¿no? Él hacía su trabajo. Jorge Andrade Ortíz, en su segundo libro de poesía, ve la naturaleza, sol y paisajes, y escribe sobre un personaje que a veces parece un mito, el humano. El poeta de España, el de México y el de Veracruz, de nuestros días, buscaron entre las palabras los secretos de la sensibilidad, la razón, el espíritu, y celebraron lo que nos rodea. Reconocieron a la persona amada, se preguntaron por el amor, y Jorge Andrade Ortíz, además, por el maltrato actual que infligimos a nuestra morada, desesperada ante las devastaciones que otros humanos causan al caminar con salvajismo primitivo, y claro, sin sentimientos nobles que olvidaron o nunca tuvieron. Aquel poeta que la lectura de este libro trae a nuestra memoria acompañó a un gran emperador en las batallas que emprendió, vistió armadura y fue el maestro que le enseñó a hablar el español. El mexicano, periodista en tiempos de un dictador, usó las palabras heredadas para dejar los cuadros de gran belleza. Y ahora, en tiempos de paz, esto ya tendría que borrarlo, ¿no? Y ahora, en tiempos tan violentos como los que estamos viviendo, Jorge Andrade Ortíz ha sido maestro y conoce lo que anima en la cosmografía, la biología, la ética, y muestra que el bienestar está en saber reconocer en nuestros días la misión que el humano desempeña en esta rueda de la fortuna que es la vida. Bueno, y ahora decía que en esta relectura que estaba yo haciendo estos días, pues me di cuenta que debía haber destacado mucho más esa parte en que se ocupa de la ciencia, y no solo estas mencionadas aquí, y no solo de la ecología. Entonces, realmente eso es notable, porque para muchos la poesía tiene que ver con una expresión de sentimientos, ¿no? Entonces, a lo que más se recurre es al amor y a la persona amada y lo que uno hizo, dejó de hacer, en ese sentido amoroso, ¿no?, romántico, se le puede decir también.
Pero no, en este libro la mayoría de los poemas tienen que ver con cosas de ciencia y de educación. Pues Jorge Andrade fue maestro, ¿no? Entonces ahí es donde está el asunto. Yo creo que esa es la parte que lo hace ser un poeta tan peculiar, ¿no? Y de hecho yo le quitaría algunos, bueno, no sé si le pondría los poemas de amor al final, porque son muy pocos, ¿no? La mayoría tienen que ver con ciencia. Yo quiero leer uno de los poemas para que me explique mejor. Se llama Hechicero. Hechicero del amor y de la suerte, tu existencia ha sido permanente. Eres figura de las lejanas tribus del antiguo y del nuevo continente. El arte de hechizar es un prodigio que no se manifiesta en mucha gente. Se trae de origen, que es lo relevante, y se hace bien o mal según pida la gente. Un hechizo se puede causar por dos vertientes, según sea el influjo que su fuerza causa, pues será distinto embrujar haciendo un maleficio que cautivar con el embrujo de los ojos. Hechicero, será importante tu misión si redimes tu ancestral herencia, que sea tu voz la que revele tus saberes, que en oración esperan los que sufren. Mediar en la conciencia es atributo de cualquier mortal, que valore su sapiencia, si tu destino es ejercer la hechicería. Trabaja con la pureza que la madre naturaleza te da como riqueza. Y bueno, pues ahí está esto que les decía, ¿no? Sin que quede tan explícito, ¿no? Pero es eso, la madre está haciendo un canto a la madre naturaleza y lo podemos seguir entonces estas preocupaciones a través de los noticieros, de los periódicos y todo eso. Por ejemplo, en lo que se refiere al pico de Orizaba, ¿no? Cuya agua, cuya nieve, ¿no? Surte de agua hasta Veracruz. O sea, todo eso se derrama y llega hasta acá. Y lo han estado destruyendo horriblemente, cortando árboles, haciendo quema, ¿no? de vegetación. Y bueno, es espantoso lo que está pasando con el pico de Orizaba. No sé si últimamente han pasado por la carretera y recuerdan entonces el cono que tenía de nieve, hasta dónde llegaba, y la poquita nieve que queda allá arriba. Entonces aquí se está haciendo, en este poema, se está haciendo alusión a este tipo de cosas que son muy reales y muy, pues que nos afectan, ¿no? Que debemos estar muy enojados por eso. Y entonces un hallazgo más es, por ejemplo, que se refiera a los ancestros, ¿no? Porque esa es la otra cosa que está aquí incluida, ¿no? Que hay que pensar mucho en nuestro pasado para no perder el futuro, porque eso es lo que nos ha venido pasando. De repente pensamos más en ir a Las Vegas, los que pueden, que en cualquier otra cosa que sea algo útil y que esté aquí. Entonces ahí eso nos está dividiendo mucho, ¿no? Hubo un tiempo en que se estaban fabricando autos en México, hechos por ingenieros mexicanos, etc. Y eso se ha abandonado, ¿no? Ahora interesante es traer autos importados, armarlos aquí si se puede, pero no propiciar que se fabriquen aquí, que se diseñen aquí, etcétera, 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 con mil cosas, ¿no? Que deberían hacerse. Entonces, lo que está haciendo un poeta de repente a través de sus diferentes composiciones no es nada más hablar del tema, ¿no? Plantear una idea y todo eso, sino son una cantidad de cosas que son verdaderos reclamos y que deberíamos estar atendiendo desde donde podamos para hacer algo. Y es ahí donde nos detenemos siempre, ¿no? Entonces hay que hacer algo y lanzamos la rueda como para ver quién la cacha, ¿no? La pelotita. Y resulta que es muy difícil hacer algo. Entonces
habría que pasar a hacer una poesía más activa, ¿no? Que es lo que faltaría. Por ejemplo, hacer brigadas que las hay, que fueran al Pico de Orizaba a tratar de ayudar. En el fraude que hubo en SAS, pues no hay dinero. Se les estaba pagando a gente que vive por ahí, en el Pico de Orizaba, se les estaba pagando para ayudar a hacer, por ejemplo, zanjas que evitaran que el fuego siguiera quemada otras partes de ese lugar, etc. Y resulta que cuando hubo que pagarles no había dinero, se lo habían robado, ¿no? Entonces, pues ya no pueden hacer, ya no quieren trabajar con la gente que los contrató de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora eso tendría que ser un trabajo gratuito, voluntario, ¿quién va a ir hasta allá, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada fácil pasar a la acción, pero pues habría que hacerlo, porque con los gobernantes que tenemos, yo creo que esto está muy mal, ¿no? Bueno, muchas gracias. María Luz Olivares Arellano, que nos regale un comentario sobre estos reflejos de ilusión. María Luz Olivares Arellano es enfermera especializada o especialista quirúrgica, egresada de la Universidad Veracruzana y actualmente jubilada. Egresada de la primera generación de la Escuela de Música del IDEC como profesional en enseñanza artística, pianista y docente. Egresada de la Escuela López Mateos como profesional en dibujo y pintura de arte. Tallerista de literatura con la maestra Úrsula Ramos y con el escritor y maestro Jaime Velázquez. Es autora, editora de 3 libros: Silencio entre espacios, Las arenas del tiempo y Luz de luna. Cuenta con un ensayo sobre la vida y la muerte, Un día cualquiera. Aparecen sus escritos en varias antologías, versalias, sordinas y bucaneras de la compiladora Martes Durazo. En el libro Azul Negro del compilador Jaime Velázquez y en la revista Poetas sin Fronteras del compilador Ramón de Jesús Hernández Olivares. Fragmentos de Luna, y de la cual es colaboradora de dicha revista desde hace 3 años. Tiene la palabra María Luz. Buenas tardes. En este libro, Reflejos de Ilusión, del maestro Jorge Andrade, él como autor nos revela misterios, secretos, habla del amor, del silencio, de la felicidad, en donde la ilusión nos da no solo reflejos, sino destellos, y nos involucra con sus hechizos, placeres, pasiones. Don Jorge Andrade, como escritor y poeta, busca almas para conectarse con ellas, y nos da una razón: el placer de leer sus versos. En la creatividad, él no tiene límites, donde nos dice que el amor es un misterio que apasiona al mundo, y la felicidad un canto que embeleza los sentidos. Y él, en sus desvelos, le invade la incertidumbre, llenándose de misterio, donde encontrará una pasión entromecida. Este libro del maestro Jorge incursiona en el tiempo, en los sentimientos, donde pretende encender la llama, el fuego que inclemente incinera tanto a su espíritu como a la mente misma. Y el maestro Jorge escribe poesía en un ramillete de palabras agrupadas en un texto donde se establece armónicamente el diálogo entre su pluma y el papel. Él, como poeta,
poeta, sus oraciones son armónicas, donde explota el sentimiento, haciéndolo transparente, y así transparentes son los versos del maestro Jorge, donde hay cuestionamientos a la vida misma, donde con belleza y armonía, y no faltando a veces un poco de rebeldía consigo mismo. Y creo que está dicho todo en sus versos. Y leo: él se aferra a una incertidumbre y dice: busco la senda dorada, la que equilibra mis pasos, la que se cierne en el día y aún en medio de la noche, para encontrar el consuelo a mis constantes reproches. La angustia me congoja, nubla la luz de mis ojos, en tiniebla y en quebranto dentro de mi corazón, que no encuentra la razón de ese continuo quebranto. Perturba mis sentimientos, mis sueños, mi inspiración. Es un enigma escondido que no puedo resolver sin saber si soy la causa de este extraño proceder. Me invade la incertidumbre. En la noche divaga mi cerebro, se llena de multifacéticas figuras en las que busco salida a mis desvelos que ansiosamente transitan en el tiempo, y me convierto en ave que tan solo quiere emprender un nuevo vuelo. Y así, en ese vuelo, habla también del mar y de la esperanza que hay en él. Y dice: de allá del mar vendrá la brisa de la ola crisolada, trae en la comisura de sus ondas la esperanzadora luz que en las tinieblas sepulta la sagrada paz que tanto anhela fervorosamente el mundo entero, que sin gloria y en pugna se debate bajo el azul del estremblente cielo. De allá del mar vendrá la imagen redentora y sacrosanta, al calmar la sed inquisitoria que en cada mortal para vivir reclama. Será como una iridiscente luz divina que alumbre la conciencia de los hombres, y en el verbo filial de su palabra calme la furia que ha desatado el hombre contra el hombre. Y allá del mar vendrá un reflejo de luz y de esperanza. Se posará en el corazón de cada gente como una señal siempre esperada, que renueve la fe obnubilada, que circunda la creencia en nada, donde el amor ha perdido sus valores, y solo en la incertidumbre la que abraza la indefensión en que vive la humanidad, en la cual se siente aprisionada. Y de allí surge el misterio y se pregunta el maestro: y dice que ¿cuál es el misterio que hoy esgrimo? Es de noche y la pasión se cierne entre mis ojos. Tu cuerpo centellante es de una diosa que encanta y que seduce. La divinidad de tu misterio la llevas en tus ojos. Ellos encierran lo que el alma enciende, faros de luz de mi alma que llora y que suspira. Sentir la miel que brota de tus labios, que impregna mis sentidos y mi cuerpo,
es descubrir otro de tus misterios en el celaje del azul del cielo. Pero aún queda algo más que deleita todos mis sentidos. Es el misterio del sonido de tu voz, que se graba en mi ser, dándome la ilusión de que siempre estarás conmigo. Pero también tenemos la pasión enloquecida, con todo respeto. Y dice así: en un cuarto oscuro y silencioso, el reflejo de una imagen se vislumbra. Tiene cerca de sí un elegante cenicero que alberga la ceniza y el tibio olor del humo que se esparce. Todo ocurre sin precisar el tiempo. El fumar es un halago que su mente inunda. En cada bocanada que escapa de su boca, siente el aliento que lo sumerge y lo transporta. ¿Cuántos cigarros ha fumado en esta tarde? Es incontable el número que en el inconsciente guarda. Pueden ser 3 o 4 o muchos más. Lo importante es la fuga que de su alma escapa. Inmerso en ese sitio que él tan solo conoce, hace 1000 conjeturas de su vida. Fumar es como una pasión enloquecida que iniciara imitando a los amigos y que hoy lo abraza sin explicación alguna. Conforme se diluye el sopor que lo ilusiona, incierto en las ideas que lo aprisionan, siente el aroma que expele su garganta, se regocija en el aroma que trasciende y de nuevo un cigarrillo nuevo enciende. Maestro, más que la pasión, yo creo que debe ser un deleite. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a pedirle al maestro Jorge Andrade que también nos regale unas palabras. Jorge Andrade Ortíz nace en la población de Rinconada, en el estado de Veracruz. Hace sus estudios de normal primaria en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y de normal superior en el estado de Puebla, Puebla. Es poseedor de 2 diplomados en habilidades para la docencia por el ITESE, Campus Veracruz. Su afición por la lectura y la escritura se origina desde que realiza sus estudios de secundaria. Ha publicado diversos artículos de carácter teórico, académico y cultural. Participa en forma activa en la sala de lectura hacia los 500 años que funciona en el IBEC. Es integrante del Centro de Creación Literaria que dirige el maestro Jaime Velázquez y es miembro activo del Grupo Cultural de Fénix, con sede en la zona conurbana Veracruz, Boca del Río. Ha publicado los libros de poesía en verso, libre, sonoridad y sentimiento en el 2009, el que hoy nos convoca, Reflejos de Ilusión, desde el 2012. Co-participó en la edición del libro Azul Negro, Poesía Porteña, del 2013, y actualmente tiene en edición el libro de superación personal hacia el descubrimiento de un camino diferente, meta que considera como una aportación muy importante en su vida. Maestro, tiene la palabra. Gracias. Gracias infinitas a todos los presentes, a los jóvenes, a los mayores, a los compañeros, a los amigos. Y hoy me emociono al tener aquí gratas personas que
forman parte de un ideal, transmitir la cultura en todas sus manifestaciones. Me refiero a un grupo al que pertenezco, al que amo y quiero, el Grupo Cultural Fénix de Veracruz, todos mis compañeros presentes, un halago y una alegría que me estén acompañando. Amigos y compañeros, público en general que me hace el honor de acompañarme, sean todos bienvenidos a este importante espacio cultural reflexionario mocambo de la USBI de la Universidad Veracruzana. Hoy no es solo un día más para mí, es un día muy especial. Una tarde que palpita con el crepúsculo por la llegada de la noche, que en medio del devenir del tiempo me permite sentir una caricia de amor, de ilusión, al poder compartir con todos los presentes un breve pero sincero enlace que hace posible dar y darse en un agradable instante, una identidad que une pensamientos, palabra y emoción, que solo es posible vivir en la divinidad de la palabra amor hecha poesía. Por esto y mucho más es que hoy se convierte para un soñador en una fantástica alegría, pues al soñar me solazo al saber que aquí, como un servidor, hay muchos soñadores que disfrutan con el maravilloso arte que soñando se transforma en poesía, esencia y forma, como lo traté de explicar en la poesía Revelación, en la página 20 de mi libro. Revelación. Porque te sigo y te busco, latiendo en mi alma, eres un fuego que me abraza, a los cimientos lóbregos me arrastra, como una luz que al placer me invita. Inquietud que acelera el ritmo de mi corazón. No sé quién eres, pero te siento, sin que te advierta, que ocultas a todos mis sentidos, y eres adoración y eres tormento. Como un rayo de luz te veo a veces, siempre estás junto a mí, eres mi sombra, luego desapareces como el viento, redimes la pasión que por ti siento, aún así eres intangible en mis alientos. Te veo en el umbral que pasas lenta, mi cuerpo entero se estremece, un hálito de amor que en mí florece, ráfaga que se escapa y no regresa. Presa de mi obsesión, eres locura, eres imagen en la noche oscura, un rayo de luz refleja tu hermosura, que es en vano alcanzar en la espesura. Redime por piedad la ilusión incierta que por ti siento. Locura o tentación es un tormento que aún sigue latente junto a mí, pues tu revelación es un infierno. Verdaderamente, en el contexto del poemario de mi libro, tiene una diversidad de expresiones en las que se puede contemplar el amor hacia ese ser muy querido que es la mujer. En muchos aspectos está contemplado, pero también está contemplado muchos aspectos actuales que están influyendo mucho en la vida del planeta. Es decir, contemplar todos los campos que sentimos a diario y que pasan y están, pero nosotros muchas veces no los percibimos. Voy a tratar de
poesía que trato de hacer sensibilidad son los árboles. Dice: se erigen majestuosos en la selva, en la llanura, en los bosques, en los valles, en la encrespada montaña, en el suave rumor de una cañada. Allí están como fieles compañeros cuidando la grandeza del paisaje. Aún así, el mundo no los toma en cuenta. Son seres que para la mayoría pasan desapercibidos, pero ellos allí están, enraizados y adheridos firmemente al suelo. Nada le solicitan a la gente, algunos solo algún cuidado cuando son pequeños, pero a cambio le entregan múltiples reservas que celosamente guardan en sus raíces, sus troncos y sus tallos. Son poseedores de una extraña fuente que transforma las sustancias que del suelo absorben, aunque nadie se puede dar cuenta de ello, de este extraordinario proceso que realizan sin descanso diariamente. Se puede percibir que su estructura es un laboratorio natural que solo tienen ellos, pero en sus hojas atrapan la energía solar con la que efectúan la llamada fotosíntesis. De todos ellos emana la pureza del aire que respiramos, del suelo que pisamos. Son protectores de la lluvia y del sol, son agentes transformadores del medio y alimento natural de todos los seres vivos. Por eso, míralos, allí están, resistiendo su destrucción masiva por el hombre. Huele a quejumbre que no manifiestan, aunque por un momento parece que sucumban ante tanta injusticia y tala de la gente. Que siempre viajará conmigo, aquí y en cualquier parte. Es un reflejo que se desplaza y que se esparce, como magistralmente se ha expuesto ante todos los presentes por mi compañera y amiga María Luz Olivares y el maestro Jaime Velázquez Arellano, a quienes extiendo mi gratitud y mi aprecio por sus valiosos conceptos, por los que vistieron de gala lo que mi libro encierra, dejándome una grata sensación y una experiencia inolvidable. A ellos, muchas gracias. De la misma manera doy las gracias, expresivas gracias a la maestra Marta Castro Montoya, directora de esta unidad, la USBI, y de la misma forma al doctor Daniel Domínguez Cuenca, al poder compartir este espacio de difusión sociocultural, y muy especialmente a quienes tuvieron la atención de estar presentes en un día tan importante en la vida de un servidor. A todos y a todas les doy las más expresivas gracias, y de manera muy específica y en formación del doctor, que invitó a jóvenes estudiantes de la universidad. No sé si aquí se encuentre, si alguien de estos jóvenes presentes, sin menospreciar desde luego el valor de las personas que están conmigo, las personas mayores, quisiera preguntarles si les gusta la poesía, si alguien ha leído poesía, si quieren decir algo de ese afán, de ese deseo, que lo hagan aquí en este micrófono, y yo con gusto le daré mi libro. Si alguien de los presentes, de los jóvenes, les decía yo a maestro Jaime, valioso personaje, impulsor de la cultura y de las bellas artes, que mi afán es convencer, querer hacer que los jóvenes también participen activamente en este arte que es hacer y decir poesía. Son dos campos valiosos, hacerlo y decir poesía. Si alguien tiene algo que decir
sobre este campo, yo le ruego que quiera pasar y que nos explique por qué le gusta la poesía, qué ha leído, con qué se apasiona, por qué es importante para esa persona conocer y tener información y conocer y decir qué campo, qué valor encierra lo que ha leído. Si hay alguien, yo lo invito a hacerlo aquí. Estoy con los jóvenes, estoy con la Universidad Veracruzana, estoy con el ánimo que ustedes representan, la fuerza, la energía, el valor. En este campo, claro, la poesía es un campo muy especial. Por eso nos debe motivar. Pero, bueno, no sé, adelante, ¿hay alguien? Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En lo personal, yo sí tengo un gusto por la poesía. Me gusta mucho leer poesía, literatura también. Mis poetas favoritos son Mario Benedetti y puedo decir que un poco también me gusta la prosa poética de Julio Cortázar. También he leído a Pablo Neruda, he leído a otros poetas un poco más contemporáneos como Bukowski. Actualmente estaba leyendo un libro de Francisco Segovia y tengo un gusto muy particular hacia la literatura y en particular a la poesía. Para mí la poesía es importante porque yo la considero como la máxima expresión escrita y creo que pues, es de las artes que te erizan la piel, que más transmiten junto con la música. Son mis preferidas. Y pues también darle una felicitación a usted porque sé lo que es apasionarse por este tipo de cosas, sé lo emocionante que es escribir y leer poesía. Y pues también hablo en nombre de mis compañeros, porque sé que aquí que hay varios también tienen gusto por la lectura. Creo que por escribir, bueno, yo digo, y pues eso es todo lo que puedo decir. Y pues reiterando la felicitación a usted y pues el gusto que yo tengo por la poesía es considerable. Gracias. ¿Qué les parece? Un aplauso a este joven. Un valor en este arte de la poesía. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, el cielo está estrellado y tiritan azules los astros en el cielo. Esa es algo de Pablo Neruda. Y bueno, ahí está la conjunción de los valores. Pues no sé si haya otra persona, alguna joven, alguien que quiera decirnos por qué quiere y ama la poesía. Ahora, este joven, pues ya le voy a donar mi libro a través de, aquí al terminar la sesión, te lo voy a entregar para poner por ahí un mensaje. Y pues no sé si haya alguien más, porque acostumbraba en las sesiones que he hecho, he tenido oportunidad de decir un trozo literario y luego yo pedía el nombre del autor de la poesía y el nombre de la poesía. Quien participaba diciendo el nombre de la poesía y del autor, pues yo me he permitido hacerle llegar mi libro y con eso valorar el esfuerzo, el empeño, la dedicación de gente que pues lee y aparte comprenden lo que es poesía. Y en honor a este grupo, este grupo Fénix. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más sensible de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía.
víctima del espín los altos flores, en sus noches más tristes y calladas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi vida ni mi suerte. En un spleen muriendo vivo, y es mi único afán el de la muerte». Nombre de esta poesía y autor, y donaré otro libro. Pueden participar todos, aunque algunos ya les he platicado alguna vez. ¿Alguien? Por ahí está el micrófono. Nada más recuerdo la mitad, se llama Gabriel, o Reír llorando. El autor creo que es Salvador de Dios. No, ni el nombre tampoco. Juan de Dios. No, ni el nombre. No es el nombre. No recuerdo. ¿Alguien? El nombre de esta poesía y el autor. ¿Es Gabriel? No. Reír llorando. Bueno, ahí está el nombre. Reír llorando. ¿Autor? Juan de Dios pesa. Juan de Dios. Correcto. Bueno, ahora ya. No se vaya a soplar, no se vaya a soplar. El autor es Juan de Dios Pesa y Reír llorando, ¿verdad? Aquí aprendemos a reír llorando y también a llorar a carcajadas. Sí, al final, para esta poesía tan valiosa, ¿no? Y sería otro libro más. Y no sé si pudieron hacer otro ensayo, pero esto es algo pues, ¿cómo diríamos? De alegría, de satisfacción, de emoción. A mí eso me satisface, me llena y me da mucho gusto encontrar a personas que están ilustradas, muy ilustradas en el campo de la poesía, y sobre todo cuántos y cuántos escritores son conocidos por ellos. Algunos me han dicho, yo de poesía muy poco, pero bueno, estamos. Quizás para mí tengo una poesía que es el ideal de un servidor. Desde que la conocí, la he seguido llevando, trayendo y haciendo. De aquel lugar, bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más grande que hubo en el mundo, que hubo en la tierra. Aún no sé si era sabio, loco o prudente aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se les cubría. Y es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante. Hasta los leñadores mirando el roble sienten las majestades de lo gigante. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme solemnemente y me dijo con honda melancolía: tiemblo robles y pinos y sicómoros. Quiero llenar de frondas estas laderas. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. Y así es un mensaje profundo a través de toda esta poesía muy grande, muy larga, muy extensa, pero de un valor muy grande. ¿Alguien puede decirme el nombre de esta poesía y tu autor? Y con eso cerraría esta, no
noche, tarde, preciosa, y el cariño de sentir la presencia de amigos, compañeros, gente que apreciamos, y los jóvenes que hicieron favor de estar presentes. Nombre de esta poesía, que es un fragmento, en realidad la poesía sigue su camino hasta culminar en unos mensajes tremendos para la humanidad. Una de las partes todavía que me motiva cuando dice el mismo autor: hoy es el egoísmo torpe maestro, al que rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. Y en la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrostramos por nuestros hijos. Es que los demás padres, hijos no tienen. Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Poesía, nombre y autor. ¿Alguien? Puede ser quien sea, los escritores, los que les gusta escribir. Para mí es una poesía fantástica, no sé. ¿No? ¿Me van a dejar aquí con mi libro? ¿No se lo quieren llevar? Bueno, para mí ha sido una noche fantástica, una noche de alegría, una noche de agradecimiento, una noche que pues me satisface plenamente, y sobremanera tener a mi lado dos personajes que aprecio, que siempre he entendido y valorado: Jaime Velázquez Arellano y María Luz Olivares. Es que siempre, ella es María Luz y le decimos Luzma, porque parece más fácil decir Luz María que María Luz. Pero bueno, los papás dijeron María Luz, no Luz María. Pero te agradezco mucho tu participación y tu ayuda y tu apoyo. Y al doctor Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Que si nos va a dejar con la duda, maestro, o si nos va a decir quién fue. Que se sepa. Bueno, pues vamos a entregarle al maestro su cartel y su constancia de participación. Bueno, pues luego al maestro Jaime Velázquez Arellano y a María Luz Olivares. Y a los tres les agradecemos mucho el estar aquí en este foro, que es un foro